Hoy vamos a hablar de un título que el apóstol Pablo le da al Señor, y es el Dios de toda consolación. De eso vamos a hablar hoy. Y vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Me sigue en su Biblia o en la pantalla que aparece el texto. Voy a leer, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muchos de nosotros nacimos en hogares muy religiosos. La mayoría de nosotros crecimos en una cultura muy influenciada por la religión. La religión solo nos dio un conjunto de reglas morales, éticas que debíamos de seguir. Son ideas en relación a Dios que muchas veces son concebidas, o la mayoría de las veces, en la mente de nosotros mismos, los seres humanos. Ideas que pretendían acercarnos a Dios. La gente religiosa piensa que nos podemos acercar a Dios y que Dios se acerca a nosotros a medida que ofrecemos sacrificios, oraciones muy largas, oraciones muy repetitivas. Pero ¿qué tan cierto será esto? Bien, en el contexto en el que Pablo escribió la carta a los Corintios, era un contexto que tenía que ver con la cultura griega y la cultura romana. Por eso es que decimos que en el contexto grecorromano, los dioses que adoraban los griegos, Corinto era parte de Grecia, y los corintios adoraban a dioses, tenían sus divinidades que, según ellos, en su misma mitología de los dioses griegos, ellos decían o tenían el concepto de que sus dioses no se preocupaban por la vida en particular de cada uno en este caso, de los griegos. Corinto era una ciudad que se destacaba por tener uno de los templos más suntuosos, uno de los templos más maravillosos, que estaba dedicado al dios Apolo. Apolo, según la creencia de los griegos, era hijo de Zeus. Zeus era el padre de los dioses. Y Apolo era el padre era el dios de la belleza, de la música, las artes, etcétera. Y Apolo se caracterizaba, según la mitología griega, por ser un dios que no tenía relación con aquellos que lo adoraban. O sea, nada más se dejaba adorar, pero la gente iba y le daba sacrificios, largas oraciones, pero estaba alejado de la gente. Los corintios, que eran griegos, eran personas que estaban acostumbradas a estos dioses, ¿sí? No tenían relación alguna con ellos, y es cuando aparece en la escena el apóstol Pablo y les revela a los corintios y les presenta a un Dios que es radicalmente distinto a los dioses que ellos adoraban. Pablo les muestra a un Dios que se acerca a los seres humanos, que entiende y se identifica con el sufrimiento de los seres humanos. Pablo le revela a un Dios que se involucra en la vida cotidiana de los que le adoran. Y el título que Pablo le da al Señor de Dios de toda consolación, pues nos habla de un Dios cercano. Un Dios que siente lo que tú sientes, un Dios que percibe y capta el quebrantamiento de tu corazón, lo entiende, lo siente. Y Pablo
comienza a revelarle a los corintios ese Dios que ama, un Dios que se preocupa cuando tú estás triste, un Dios que se ocupa de tu situación, un Dios que te quiere abrazar, un Dios que los quería consolar, sanar, levantarlos. Pero ¿cómo vamos a conocer a este Dios que la Biblia nos revela si nosotros lo queremos filtrar a través de nuestras creencias religiosas? Bueno, yo pienso que a los corintios les pasaba lo que a nosotros también nos puede pasar hoy. Ellos cuando escuchaban el Evangelio y venían a los pies de Cristo, todavía deberían de entrar en un proceso, al igual que nosotros, de quitarnos ideas que no tienen que ver nada con Dios. Y cuando ellos están leyendo la carta que Pablo les escribió, de que el Dios que les revelaba el apóstol Pablo no era como el tal Apolos. Y ellos, yo me los puedo imaginar que se sorprendían mientras leían la carta de que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo es un Padre de misericordias, es un Dios de toda consolación, y como que se miraban los unos a los otros. Pues ¿qué clase de Dios es este? Lo mismo pasa a nosotros el día de hoy. Hay conceptos que traemos por la influencia que tuvimos por la religión. Un caso muy concreto es, por ejemplo, cuando la gente a veces pide oración o se acerca para que los pastores pongamos nuestras manos y oremos, que para eso estamos, por supuesto, pero hay conceptos en la gente. Y hay algunos que dicen, se acerca, por ejemplo, alguno de los pastores, voy a orar por usted. No, yo quiero que el pastor ore por mí. Y luego, bueno, es que usted está más cerca de Dios. Bueno, es que usted, Dios lo oye más. Es que, no, son conceptos que ustedes quieren incorporar al cristianismo bíblico y no son certeros, no son ciertos, no son atinados, porque Dios nos escucha a todos, ¿sí o no? Entonces, antes tú mirabas al padrecito y ahora ves al pastorcito. Como que yo estoy más cerca de Dios que ustedes, como que a mí Dios me oye más que ustedes. Ese es un concepto de la religión, de la cual ustedes vienen. Entonces, cuando Pablo les revela al Dios que se preocupaba de manera particular por cada uno de ellos, pues sí que les costaba trabajo entenderlo. Para Pablo, Dios no era una religión. Para Pablo, Dios era un padre misericordioso que podía consolar de manera individual a cada uno de sus hijos. Pablo, que era un conocedor de las Escrituras, sin duda él sabía que el Dios vivo no era insensible al sufrimiento humano, que Dios podía sentir el sufrimiento de sus seres amados, de sus hijos. Jueces 2:18, sin duda era una escritura que el apóstol Pablo conocía, leía, y de ahí sin duda que tomó algunas definiciones acerca de Dios, y él lo narró o lo describió como el Dios de toda consolación. Dice Jueces 2:18, y cuando Jehová les levantaba jueces, los jueces dirigían al pueblo, lo llevaban a Dios, lo defendían, lo cuidaban, etcétera, etcétera. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. O sea, Dios lo revestía del Espíritu Santo de poder, y ese juez que dirigía al pueblo los llevaba en los caminos de Dios. Y dice, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Por supuesto, siempre y cuando el juez caminara con el Señor. Pero luego miren lo que dice, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué era movido a misericordia? Porque escuchaba los gemidos de su pueblo a causa de los que los oprimían y afligían. Vemos el corazón de Dios teniendo una empatía, un entendimiento del sufrimiento que estaban teniendo sus hijos,
y Dios se acordaba de ellos y tenía misericordia de ellos. El rey David conocía a Dios, sabía que Dios se preocupaba, pero no como los dioses del Olimpo, no como Apolos, esos ni se preocupaban por sus adoradores. El rey David sabía que Dios se preocupaba de manera individual por él. Y no solo por él, sino por todo el pueblo, por cada uno en particular. Y él escribió, por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 17, estos textos que son muy descriptivos de lo que acabo de mencionar. Dice Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aquí el rey David está describiendo que en el momento de su aflicción, de su quebrantamiento, de su desconsuelo, David sabía perfectamente que había algo en Dios que lo consolaba. Y era este pensamiento que él plasmó aquí. Dios piensa en mí. O sea, no es indiferente a mí. Por eso cuando a los corintios se les revela este Dios individual que está interesado en ti en particular, pues muchos se sorprendían. Pero David lo conocía. Pablo lo conocía. Y David decía, Dios piensa en mí. Ahora, si tú piensas en esta frase, Dios piensa en mí, pues de ahí se derivan cosas como, Dios está al pendiente de mí, Dios cuida de mí, Dios no se olvida de mí, porque no es como el tal Apolos o el tal Zeus que hasta se pelean allá en el cielo. No, Dios es un Dios de misericordia y de toda consolación. Ese es nuestro Dios. Un Dios de toda consolación que se preocupa por cada uno de nosotros, se interesa por la situación que estás pasando en estos momentos precisos, de manera particular, aunque tú te sientas en la peor soledad. Él está allí y nos dice en Isaías 66, versículo 13, que nos revela desde el Antiguo Testamento este Dios que consuela a sus hijos. Isaías 66, 13. Miren qué descripción, pero aquí está hablando Dios mismo, dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Ahora la figura es un cuadro muy tierno. ¿Quién de nosotros no ha visto a una madre consolar a su hijo porque se tropezó y se golpeó, o se siente enfermito, o se siente mal? La ternura con la que una madre toma a su niño, lo junta a su pecho, y el niño siente el latido del corazón de su madre. Fíjate qué manera de describir Dios mismo, a sí mismo. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Ese es el Dios que tenemos. Así dice, los consolaré yo. Y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis, dice, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Entonces la consolación de Dios está accesible y dispuesta para todos. Está accesible y dispuesta para ser derramada en todo aquel que la necesite y se la pida. ¿Cuántos necesitan la consolación de Dios? A lo mejor en este momento no, pero ¿cómo sabes mañana o al rato o pasado mañana? Hace un rato me platicaba un hermano, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? Y digo, sí, ¿cómo no? Dice, fíjate que ayer murió. Ay, pues uno siente lo que se siente cuando se muere un ser querido, ¿no? Bueno, su esposa, no sé, pues su pastor, porque iba a otra congregación, pues la familia, en fin.
Pero Dios está allí. Dios está ahí accesible y dispuesto a derramar su consolación, porque Él es como una madre que consuela a su hijo. Vamos a ver el contexto del pasaje que leímos al principio, del texto que leímos al principio. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los dos versículos que le anteceden, versículo 1 y 2, para tomar un poco más sobre el contexto. Dice 2 Corintios 1:1, Pablo, o sea, como escritor de la carta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no era un apóstol autonombrado, él era apóstol por la voluntad de Dios. Y como apóstol tenía que hacer su trabajo apostólico, que era revelarles, en este caso, a los corintios y a todos nosotros, al Dios de la misericordia y al Dios de toda consolación. Esa era la tarea como apóstol, de dar a conocer al Dios vivo. Y luego dice, y el hermano Timoteo, o sea, como alguien que estaba cerca a él cuando escribieron esa carta. ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo que se caracterizaba por ser muy joven, pero a pesar de su juventud, este joven Timoteo era un joven muy fiel, era muy entregado, muy consagrado a Dios, era un hombre ciertamente joven, pero lleno de fe, y sobre todo que conocía las Escrituras. Bueno, a este joven Pablo lo hizo en un momento dado como su brazo derecho, como decimos, ¿no? Inclusive lo envió en una ocasión a pastorear la iglesia en Éfeso, en la cual había muchos problemas, y le dijo, Timoteo, ve y corrige lo que está deficiente. Bueno, ellos dos como escriben lo siguiente. Claro, Pablo es el autor, pero dice, pero está conmigo Timoteo, un hombre fiel. Los corintios leyendo esta carta, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. O sea, la carta en realidad es para todo cristiano, pero en específico fue escrita para los corintios. Y lo dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros. Eso es un saludo se lee muy sencillo, pero es muy profundo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué se lee sencillo, pero a veces es profundo? Porque encierra muchas verdades respecto a Dios. Por ejemplo, cuando dice gracia, la gracia fue derramada por Dios nuestro Padre. Y la paz fue derramada por Jesucristo hacia nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, el Padre de toda gracia, el Dios de toda gracia, que nos da gracia sobre gracia, nos dio a Jesús por gracia, quien nos salvó y nos regaló la salvación por gracia, que es un regalo inmerecido, y como consecuencia de haber recibido su gracia, tenemos paz. Entonces, el Padre sobreabundó en gracia y el Hijo sobreabundó en regalar su paz. ¿Cuántos la están disfrutando? ¡Qué tremendo saludo! ¿Quién saluda así? Solamente un hombre como Pablo. Pero luego en el versículo 3, Pablo se desborda en tratar de describir al Dios que los corintios estaban conociendo. Cuando Pablo llegó a Grecia, dice la escritura ahí en el libro de los Hechos, que cuando entró allí en Atenas, vio que la ciudad, los habitantes, todos estaban entregados a la idolatría. Dice que había altares de sus dioses por todos lados. Y dice que su corazón se enardecía así, pues ¿qué es esto? Vil idolatría. Pero dice que de pronto vio una inscripción, había un altar que decía, al Dios no conocido. Estaba dedicado ese altar. Entonces Pablo sabiamente dijo, de aquí soy.
y se tomó de allí y levantó la voz y dijo: ¡Hey! En todo veo que ustedes son religiosos, pero veo que aquí tienen un altar al Dios no conocido. De ese les vengo a hablar yo. No, pues captó la atención de inmediato. Y como los dioses que ellos adoraban no se interesaban de manera particular en ellos, y de repente Pablo les empieza a decir que murió por ti, en particular, por ti, cambió totalmente el concepto. Nada que ver con los dioses del Olimpo. Por eso es que Pablo aquí en su carta se desborda en adoración al Señor, y miren lo que dice, que es el texto que leímos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le da dos títulos muy, muy hermosos: Padre de misericordias, en plural, y Dios de toda consolación. Ahora, el vocablo que se traduce por Padre es una palabra que en el griego también se traduce o tiene la idea de fuente, como de un manantial que brota, que emana, que brotan los borbotones de agua de manera constante, de manera sistemática, no aumenta ni disminuye. Entonces, se puede leer como que Dios es, al ser Padre, Él es la fuente de todas las misericordias que los seres humanos necesitamos que Él, como un borbotón, nos inunde. Por eso es que es el Padre de las misericordias. Por ejemplo, Él tuvo misericordia del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia. Aquel joven va con su padre y le dice: dame mi herencia que me corresponde. El padre, bueno, se las entrega a sus dos hijos. Uno de ellos, el llamado hijo pródigo, toma la herencia, se va, la malgasta con los amigos, se borracha, hace muchas cosas, se le termina el dinero, viene a la desgracia, viene a la miseria. Y cuando este joven está en lo peor de su situación, vuelve en sí y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré a la fuente, a la casa de mi padre. Allí no me faltaba nada. ¿Dónde tenía yo la cabeza de haber dejado al padre, de haber dejado la fuente? Pero ahora me levantaré e iré a mi padre, volveré a la fuente que me puede llenar de lo que todo esto no me llenó. Y cuando el padre, dice en la historia, vio a su hijo hecho un desastre, brotó la fuente, ¿entienden? Como padre, emanó un caudal de perdón, de misericordia. Y dice en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es una descripción muy, muy clara del por qué Pablo llamó a Dios Padre de misericordias. ¿Por qué? Porque derramó como un río que inundó y llenó a todo mundo de su misericordia. Hay otro ejemplo de un rey en una parábola que mandó a hacer cuentas con sus siervos. Este rey representa a Dios. Y nos narra esta parábola que le trajeron a uno a quien le perdonó una deuda que tenía con este rey, y era una deuda impagable, y también fue movido a misericordia. Vamos a leer una parte de esta historia, Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que era muchísimo dinero, impagable. Ni en 40 vidas se podía pagar esta cantidad. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado,
ya totalmente quebrantado, sin ánimo alguno, totalmente desconsolado y sin esperanza, comenzó a suplicar a este rey que representa a Dios. Y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y Dios lo vio en tal condición que miren lo que sucedió. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, cuando lo vio, se dolió con él. Por supuesto que el padre, al ver la condición de ese hombre, se conmovió en su corazón. Por eso es el Padre de misericordias. Es lo mismo que hizo con nosotros cuando nos vio como estábamos. Lo único que hizo fue, como Padre, abrió la llave de la fuente y derramó su gracia y derramó su perdón. Y hoy estamos aquí de pie delante de Él. ¿No le puede dar un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. El Señor, movido a misericordia, dice, le soltó y le perdonó la deuda. Que fue lo mismo que hizo con nosotros. Aquí la deuda simboliza los pecados por los cuales que cometimos en nuestra vida y que no podemos pagar para ser perdonados. Tiene que ser un regalo. Entonces el corazón del Padre, como una fuente, brotó a raudales, a borbotones, su perdón. En Santiago 1:17, Santiago aquí habla de Dios el Padre y le da otro título muy interesante. Dice lo siguiente, Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo bueno que hayas recibido o que recibirás o que recibas en tu vida, toda buena dádiva y todo don, regalo perfecto desciende de lo alto. Y fíjate cómo le llama a Dios: del Padre de las luces. Bonito título, ¿no? El Padre de las luces. Pablo dijo: el Padre de toda gracia, el Dios de toda gracia, el Señor de toda paciencia, etcétera, etcétera. Del Padre de las luces, en el cual dice, no hay mudanza, o sea, no cambia. No es ahorita y mañana ya no y luego sí, no. Tampoco tiene sombra de variación. Él es consistente, constante. Su misericordia siempre está fluyendo, siempre está brotando. Su perdón siempre está fluyendo para todo aquel que se arrepiente. No se detiene. Es como una fuente inagotable. Cuando yo era jovencito, tuve el privilegio de conocer en Uruapan hay una parte que se llama el Parque Nacional. No sé cuántos lo conocen. ¿Alguno lo conoce? Es bellísimo. Cuando vayan a Uruapan, que visiten Casa de Oración de Uruapan, vayan a ese parque. La última vez que fui, no hace mucho, le dije al pastor: oye, llévame allí al Parque Nacional, porque es tan hermoso aquello que tú puedes ver de primera mano. Yo lo conozco ahora 50 años por lo menos. Bueno, todas las veces que he ido, antes eran unas 8 o 10 veces, no sé, en toda mi vida que he visitado Uruapan, y siempre voy ahí, donde nace este río que es caudaloso, pero es cristalino, es hermosísimo. Pero lo que más me gusta es ver el lugar donde nace. Se ve cómo nace allí, se ven los borbotones. Miren, todas las veces que yo he ido, es la misma cantidad, es la misma consistencia, es agua pura, sumamente limpia, transparente. Así es Dios, hermanos, es inagotable. Una vez alguien me dijo: ay, pastor, ¿no aburriremos a Dios si le pedimos tanto? No, hombre, no, si no le pedimos a Él, ¿a quién le vamos a pedir? Ay, es que ha tenido tanta misericordia de mí, ¿cómo le he fallado al Señor? Y no te preocupes, no te preocupes. Dios es una fuente inagotable que provee y provee y provee. Aquí Santiago
dice que el Padre de las luces nos da todas las cosas buenas. Ahora, Dios como Padre de las luces es la fuente, el dador de todo aquello que nos da, que nos provee iluminación espiritual, alumbramiento espiritual. Ese Padre de las luces es el que al brillar su luz nos hace entender, nos hizo entender el Evangelio de Jesucristo. Juan el apóstol dijo que Jesús era la luz, y la luz vino y alumbró a todo ser humano. El que caminara con esa luz no andaría en tinieblas. Juan mismo dijo en una de sus cartas, Dios es luz. Por eso es que al ser el Padre de las luces, Él siempre te va a iluminar el entendimiento. Escúchame bien, cuando estés en una situación que no sabes qué decir, que no sabes qué hablar, por el Espíritu Santo va a iluminar tu entendimiento. Vas a ver con claridad, y de pronto, al ver con claridad, por la luz del mismo Señor, en su palabra, tú tienes entendimiento. Vas a saber distinguir cada día más lo que es bueno de lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto, lo que es santo de lo que no es santo. Entonces, por eso es que toda dádiva espiritual que tenemos es para nuestra bendición. Entonces, imagínense esa fuente inagotable de ese Padre tan lejano, el concepto de los dioses del Olimpo, que los corintios estaban impresionados. Y Pablo, con esa sabiduría que Dios le había dado, inicia su segunda carta con esa descripción de Dios. Vamos a volver a segunda de Corintios 1:3. Voy a leerlo de nuevo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, que ya vimos algo de eso, y Dios de toda consolación. Ok, Dios como Padre, como fuente de misericordia, de luz espiritual, también es el Padre y es la fuente de toda consolación. Ahora, yo subrayo la frase toda consolación. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros mencionemos algo sobre esta frase. Dios de toda consolación. ¿Qué quiso decir Pablo cuando les escribe a los Corintios? El Dios de toda consolación. Pablo quiso proyectar y revelar que el Dios de toda consolación tenía y sigue teniendo multiformes maneras de consolar nuestros corazones. Dios es una fuente inagotable, no solo de misericordia, no solo de luz espiritual, no solo de gracia, sino de toda consolación. Y escuchen esto, Dios como fuente de toda consolación siempre tendrá una manera personal y específica para traer consolación a ti de manera personal. Por eso es Dios, porque Él no se confunde con las peticiones que le hacemos. Por ejemplo, hace un rato orábamos por un pastor. Bueno, era una oración unánime. Pero si yo en este momento les dijera a ustedes, vamos a orar y cada uno de ustedes ponga su petición delante del Señor, pues son totalmente distintas, ¿no? Algunos pedirían por su hijo, su esposo, un trabajo, una casa para renta, qué sé yo. Si tan solo las peticiones que escriben ustedes ahí se hacen un altero así. Ahora, piensa en esto. Estamos orando cada uno de nosotros con una petición específica. ¿Sabes cómo Dios ve eso? Sígueme con atención. Tú le presentas a Dios tu petición y es como si solamente tú estuvieras en este auditorio, tú y Dios. Por eso es Dios. Pero eso lo puede hacer con todos.
Entonces, uno de acá puede necesitar una consolación porque tiene un hijo enfermo, pero otro por acá necesita una consolación porque una hija se fue de la casa. Y a los dos los escucha con la misma atención, no se confunde, no entra en una situación de, a ver, espérame, estás pidiéndome mucho. A ver, tú que estás pidiéndome poquito, porque ya me hice jamás en Dios hay esa confusión. Entonces, cuando Pablo les revela este Dios a los corintios, que los miraban allá bien lejos a sus dioses de antaño, les da esta gran revelación y ellos lo entienden por la iluminación del mismo Padre de las luces. Pero esto es lo hermoso, hermanos, que de manera particular, personal, Él conoce tu quebranto, Él conoce tus lágrimas, conoce tu gemir, pero de manera personal, como si nada más tú y Él existieran en el mundo. Eso es algo profundo, hermanos, y maravilloso, que la mente religiosa le cuesta trabajo entender, por tanto concepto errado acerca de Dios, pero que gracias al Señor por su palabra se nos revela de esa manera. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? En una ocasión Jesús, en Mateo 5:4, dijo lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El mismo versículo, en otra traducción, en el lenguaje actual, lo traduce de esa manera: Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Hay otra versión que dice, y Él mismo, o sea, de manera personal. Eso es lo que rompía el esquema de los dioses que adoraban los corintios, que de manera personal Él los iba a consolar. Bueno, este versículo, les voy a hacer una pregunta. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, ¿a quiénes se refiere como los que lloran? ¿A cualquier persona que llora o a sus hijos cuando lloran? ¿A quién se refiere? A sus hijos cuando sufren. A veces aplicamos y usamos mal este versículo, porque toda la gente en el mundo sufre, ¿sí o no? Sufre el ateo, el que blasfema de Dios, el que tiene 3 mujeres, de pronto se quebranta su corazón, llora, sufre, etcétera. Y nosotros muchas veces de manera equivocada vemos a alguien que no ama a Dios, no sirve a Dios, al contrario, constantemente está ofendiendo a Dios, pero lo vemos llorar, lo vemos quebrantado. Y nuestro corazón, que es como el de Dios ahora, que nos ha sido transformado, vamos con Él y le decimos, no te preocupes, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, no es para ellos este texto. Este texto es para sus hijos. Así, les voy a poner un ejemplo. Tú estás en tu casa y de repente oyes que el niño de enfrente está llorando. Pues tú no corres en primera instancia, tú no corres y estás ahí preocupada. ¿Por qué les pasan a los niños de enfrente, el de acá atrás, el de la cuadra y el de toda la colonia? No. Tú te preocupas de los tuyos, ¿sí o no? Y si uno de tus hijos se resbala, se tropieza, cae de la silla y se hace un chipote, tú corres como cualquier madre y toma a su hijo, lo aprieta en su pecho, lo consuela y le dice, ya, mijito. Eso es exactamente, esa es la figura. Eso es lo que Jesús está diciendo, bienaventurados. Porque dice la Escritura, y en el mismo capítulo 5, al principio, que vinieron sus discípulos a una montaña. Estaba en un monte y sentándose empezó a enseñarles. ¿Pero a quiénes? A sus discípulos, a los que creían en Él, a los que lo seguían. Entonces, ¿cómo presentarle a la gente el Evangelio? Es
Cristo murió por ti, arrepiéntete de tus pecados, y no llegarle con textos que son para nosotros, promesas que son para nosotros, porque ellos pues ni lo van a entender en primer lugar. Te van a decir, ay sí, ¿cómo? Pues claro, no son hijos de Dios, no sienten el abrazo del Padre, pero nosotros sí lo sentimos. ¿Cuántos de ustedes han sentido el abrazo del Padre? ¿Cuántas veces han experimentado que esa fuente de perdón, de misericordia y bondad se desborda? ¿Cuántas veces? Infinidad de veces. Porque somos hijos de Dios. Ahora, en Lucas 4:18, ahí nos dice que Jesús entró a una sinagoga y se le dio el pergamino o el libro del profeta Isaías, y comenzó a leer él comenzó a leer lo que en sí es Isaías capítulo 61, versículo 1. Nosotros lo vamos a leer en Isaías, no en Lucas. Dice así, es una escritura que él se la aplicó a sí mismo. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ok. ¿Para quién era en primera instancia todo esto, este pasaje? Que vino a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Para quién era? Eran para Israel, hermanos, en primera instancia. ¿Por qué para Israel? Por Israel, porque Israel era el pueblo de Dios. Pero acuérdense que Juan el apóstol dijo del Mesías Jesús, que a lo suyo vino, lo suyo era morir para la expiación de los pecados de su pueblo Israel en primera instancia, y después para todo aquel que creyera. A lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿cuántos ya le han recibido? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora ya es para nosotros otra vez. Sigamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. O sea, me dio toda esta gracia, etcétera. Me ha enviado a predicarles buenas nuevas a los abatidos. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué cosas te abaten, que te derriban, que te meten en una depresión, en una desesperanza? Bueno, hay buenas nuevas. ¿Crees en Jesús? Es para ti. Lo que te abata, Él es una fuente inagotable que te puede dar la palabra y la consolación para que tú te reanimes, te levantes y sigas adelante. Me ungió, dice, y me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué te quebranta el corazón? Hay tantas cosas que quebrantan nuestro corazón. Un marido que no se ha convertido o que se alejó del Señor y te tiene quebrantada, mujer, porque sabes que Él es como esposo, tiene que ser un buen esposo, como padre tiene que ser una fuente en su sentido humano, y tú ves que nada de nada, y eso te quebranta el corazón. O puede ser al revés, una esposa, una mujer sin temor de Dios, puede ser un hijo y qué sé yo, pero hay tantas cosas que quebrantan el corazón. Bueno, el Evangelio tiene buenas noticias de consolación a los que tienen sus corazones quebrantados. ¿Qué más? A publicar libertad a los cautivos. ¿Qué te tiene prisionero? El Señor te puede liberar. Y a los presos, apertura de la cárcel. La cárcel obviamente no es literal el lenguaje, es un lenguaje metafórico. Pues, imagínate el Chapo fuera otra vez, pues como que no. No. Cárcel es una metáfora, ¿verdad?, que habla de cómo podemos, así como un preso está prisionero en algo y está desesperado, hay prisiones, metafóricamente hablando, en muchos sentidos. Hay prisiones de tristeza. Hay muchas cosas que nos suceden aún a los hijos de Dios.
Pero luego en el versículo 2 remata diciendo: vine a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. La buena voluntad que Dios tiene para con todos los seres humanos, pero para los que creen es en quienes abre la fuente de toda bendición. En el que no cree, pues no pasa nada, siguen en su miseria. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Significa que va a haber un juicio a todos aquellos que rechazaron su amor, que rechazaron la verdad del Evangelio, que rechazaron a su Hijo Jesús. Pero mira cómo termina el texto: a consolar a todos los enlutados. Un enlutado es aquel que se le muere un ser querido, que pierde al esposo, que pierde a la esposa, a un hijo, qué sé yo. Bueno, en el versículo 2 de Isaías 61, en la versión en lenguaje actual, la segunda frase dice: Dios también me envió para consolar a los que están tristes. ¿Por qué estás triste? En una ocasión Jesús preguntó a una mujer: ¿por qué estás triste? Cuando los discípulos estaban, después de que lo habían crucificado y lo habían sepultado, y él resucita y se les aparece y les dice: ¿por qué están tristes? Yo les había dicho que iba a resucitar. O sea, cualquiera que sea la razón de tu tristeza, de nuestra tristeza, Él vino a consolarnos. Por eso es que Pablo lo revela como el Dios de toda consolación. Que no hay algo que algún ser humano esté viviendo o padeciendo que Él no tenga una manera de consolarlo. Siempre va a tener una palabra exacta que penetre tu corazón y lo inunde de paz, lo inunde de consolación y de seguridad. Ese es el Dios, hermanos, que Pablo nos reveló. Ese es el Dios que vino a revelar ya nuestro Señor Jesucristo de manera personal. ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Bueno, Jesús se hace presente. Él estaba limitado a un cuerpo y le mandaron llamar, y él se tardó en llegar porque pues estaba en un cuerpo físico y se tenía que trasladar. Ahora él ya no se traslada, ya está en nosotros. Y era distinto en ese tiempo. Entonces Lázaro muere, y cuando Jesús llega a la aldea, María le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, que tenía fe, siempre y cuando Jesús hubiera estado presente. Pero Jesús se identifica con el dolor, con la tristeza de María, y le dice: ¿dónde lo pusieron? Señor, llévame a donde lo pusieron. Pero Señor, ya son varios días y huele mal, llévame. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Y lo llevó a donde estaba la tumba de Lázaro, y a la orden de su voz, Lázaro salió fuera de la tumba y trajo un consuelo que desbordó. Producto de eso, algunos que estaban ahí, que sabían de la muerte de Lázaro, se convirtieron, pero otros endurecieron su corazón. Y trajo consuelo por unos añitos más al corazón de sus dos hermanas, porque Lázaro posteriormente volvió a morir. Pero ¿por qué lo resucitó? Para darnos solamente una probadita de que para Él no hay nada imposible, y que si hoy nos consuela, aunque sea de manera temporal, según las ocasiones, un día, hermanos, como dice Apocalipsis, y el mismo Dios, el mismo Señor, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos somos nosotros. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, y ya no habrá más dolor. Y Pablo decía en otros pasajes: aliéntense unos a otros con todas estas palabras. Jesús consoló a aquel paralítico cuando lo sanó, cuando le dijo: ¿quieres ser sano? Y aquel hombre le respondió: Señor, pero cuando baja el ángel, había esa creencia, cuando baja el ángel y mueve las aguas del estanque, imagínense, paralítico, pues otro se adelanta y me gana, y
y siempre he estado aquí por muchos años. Y el Señor le dice: eres sano de tu enfermedad. Tomando su camilla salió totalmente consolado. Pero aquí, ¿cuál es la enseñanza? Que Jesús se preocupó de manera personal. Ese fue solamente para el que entiende, con esa iluminación que da el Padre de luz, para el que entiende que el Dios que tenemos es un Dios personal. Por eso es que iba de manera personal. En muchos pasajes de la Biblia, de manera personal. Con el ciego fue personal, siempre fue personal. Cuando iba entre la multitud, de pronto Jesús mira, estaba un árbol y veo a un hombre que era pequeño de estatura, y digo: Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa. ¿Cuándo lo vio? ¿Qué hora lo vio? Pero de manera personal siempre lo hizo y lo sigue haciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios piensa en ti. ¿Qué Dios tenemos, hermano? Amén. Es un Dios que nos llena. Por eso es que ya no andamos buscando por allí a otros dioses que están lejos. Sería una total insensatez. ¿O qué me dicen cuando consoló al mismo Pedro? Quien después de haberlo negado a su Señor, arrepentido, lloró amargamente, y con la pura mirada, dice el Evangelio, con que Jesús lo miró, no lo condenó. Le dio una profunda consolación. Pedro se levantó y siguió adelante. Así vemos a través de los evangelios cómo Jesús consoló a todos aquellos que se acercaron a Él. Siempre lo hizo. Y los tiempos no han cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él seguirá consolando a todos los que se acerquen a Él. A todos los que necesiten la consolación del Señor, pero necesitan pedirla también. Mira lo que dijo Jesús más al respecto. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, a la fuente inagotable de todo, y os dará otro consolador. Se refería al Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra Paracletos es la palabra que aparece en el griego y significa literalmente alguien, uno o alguien que está junto a ti de manera inseparable. Que si tú vas a la izquierda, Él va contigo. Si vas a la derecha, Él va contigo. Si subes a una montaña, Él va contigo. Si bajas a un valle, Él está contigo. Se refería al Espíritu Santo, pero Jesús le dijo consolador. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Él os dará otro, o sea, aparte de Él, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Esa frase para siempre nos habla de la inagotable consolación que Dios da a sus hijos. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahí está. No puede entenderlo, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos lo conocen ya? Vosotros lo conocéis. Es para ustedes, hijitos, la consolación. Porque mora con vosotros, o sea, el Paracleto con, alrededor, rodeándonos con, pero luego la revelación del mismo Jesús, que Pablo entendió, ya se mete a lo más profundo. No solo mora con vosotros, sino estará en vosotros. Y esa pequeña palabra, en, significa dentro de nosotros. Por eso es que ahora nosotros no tenemos que ir a un lugar para ser consolados por Dios. ¿Entienden? No tenemos que hacer un sacrificio de pencas de nopales en la espalda, irnos de rodillas para ir a un lugar para recibir. No, eso es lo que la religión hace. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en nosotros y ahí en tu casa. Es más, cuando vas manejando, cuando estás en tu trabajo,
Estés donde estés, Él está rodeándote y está en ti. Y bueno, esta escena que estamos leyendo es Jesús hablando con sus discípulos. Y yo puedo imaginarme a los discípulos haciendo distintas expresiones, como algunos de ustedes las hacen, ¿no? Cuando escuchan algo y hay reacciones, ¿no? Yo me imagino cuando les está diciendo todo esto a Pedro así como diciendo, wow, no, a Juan así todo, puede ser, esto es maravilloso. Y todavía por si fuera poco, Jesús, por si hubiera alguna duda ahí un tal Tomás que andaba por ahí, mira lo que les dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Es alguien que creció sin un padre. Eso es un huérfano. Es muy probable que algunos de ustedes presentes aquí en este auditorio hayan sido huérfanos. Algunos de ustedes quizás no conocieron a su padre. Algunos todavía más allá. Tu padre murió cuando tú estabas en el vientre de tu madre. O sea, hay distintos casos. Total, fuiste huérfano, fuiste huérfana, te faltó el abrazo de un papá, la guía de un papá. Pero resulta que ahora, como hijos de Dios, su promesa de Jesús es, no los dejaré huérfanos. Tienen un padre, una fuente inagotable. Yo me imagino todavía a Pedro diciendo, ¡qué maravilla es esto! No os dejaré huérfanos, dice Jesús. Vendré a vosotros. Promesa, porque les había dicho, tengo que irme, pero vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y luego en el versículo 26 le sigue diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí están los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él aquí es el Espíritu Santo, que es enviado por el Padre a petición del Hijo. Él os enseñará todas las cosas. O sea, les hará entender por la iluminación del Padre de las luces y les recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, hay una escritura que es Romanos 15:4, que muy pocas veces le ponemos atención, pero es un versículo que nos adentra todavía un poco más en el tema. Miren, vamos a Romanos 15, versículo 4, porque Jesús dice que este Consolador que vendría, que estaría con nosotros, les recordará las cosas que yo les he dicho. Bueno, vamos a leer Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, se refiere al Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso es que nosotros necesitamos conocer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Hay quienes rechazan el Antiguo Testamento, dicen, no lo necesitamos, ya no está vigente, ¿cierto? Pero no podemos conocer el Nuevo Testamento ni entenderlo si no conocemos el Antiguo Testamento. Por eso dice, mira, estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, pero mira lo que viene a continuación, a fin de que por la paciencia y la consolación, digan todos, la consolación, pero la consolación ¿de qué? De las Escrituras. O sea, la consolación que recibimos cuando leemos las Escrituras, cuando la palabra de Dios nos es enseñada, cuando tú la lees, la escuchas. De ahí la importancia de ser un congregante regular en una congregación, como dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a recordar el Espíritu Santo que mora en ti si no hay información? Es como una computadora, si tú no la cargas con la información que luego tú le estás pidiendo, no te va a dar la información, ¿sí o no?
Es lo mismo, tú te llenas de la palabra de Dios, por eso Pablo dijo, la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Porque entonces el Espíritu Santo que vive en ti, que tiene imagínate la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo, estás en una situación y Él te recuerda por las Escrituras la palabra y te trae la consolación de las Escrituras. Para que tengamos, dice, esperanza. Y el rey David se refiere a esto cuando en el Salmo 119, versículo 49, dice lo siguiente: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Está orando él. Acuérdate, Señor, de la palabra que me diste, en la cual me has hecho esperar. Se refieren las promesas de Dios. Y la Biblia está llena de promesas de Dios, ¿sí? Versículo 50. Ella es la palabra. Ella es mi ¿qué? Mi consuelo en mi aflicción. O sea, tú estás triste, estás afligido, estás quebrantado, deprimido, qué sé yo. Vas a la palabra, empiezas a leer, o el Espíritu Santo te recuerda las promesas de Jesús y viene consolación, hermanos, a nuestros corazones. Ella, dice, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, o sea, tu palabra, me ha vivificado. He allí la importancia, hermanos, de escuchar la palabra del Señor, de leerla, de estudiarla. Pero volvamos para terminar. 2 de Corintios 1:3. Retomo todo el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si nos quedáramos ahí, quedaría como la mitad el mensaje que Pablo les estaba revelando a los corintios acerca de Dios. Porque miren lo que dice en el versículo 4. El cual, o sea, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas. Digan todos, todas. Ni una se queda sin que sea suplida la consolación. Ni una. ¿Oyeron eso? Oiga, pastor, pero es que no, ni una sola. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora bien, esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos revela algo que tiene que ver con el crecimiento y la madurez que cada cristiano debe de alcanzar. Aquí ya nos habla de que Dios cuida de nosotros en particular, pero también, al igual que Cristo, quiere que nos despojemos de todo egoísmo y que ya no solo miremos, ay, mi tristeza, ay, mi dolor, ay, mi esto, ay, yo, y nada más yo pensando en mí, en mí, en mí, en mí. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso? Y Él es el Padre de misericordias, que nos dio muchas misericordias, pero a la vez nos dice, ahora tú, ten misericordia también. El Dios de toda paciencia nos tuvo paciencia y ahora dice, también tú sé paciente. El Dios de toda gracia, que te sobreabundó de gracia sobre gracia, que te bendijo, ahora tú lo que has recibido de Él, dalo de gracia. Cuando un cristiano logra encontrar su refugio en Dios, habitar bajo sus alas y ser consolado por las Escrituras, por el Espíritu Santo, ¿para qué? Nada más para que, ay, ahora soy tan feliz. No, mira, aquí está la gran revelación del mensaje central de hoy. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos hacer algo. ¿Qué? Para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por ejemplo, tú tienes un quebranto, se fue tu hijo de casa, sabes que anda con malandrines ahí, estás quebrantada, estás quebrantado, y te duele y lloras, inundas tu cama de llanto, de lágrimas, clamas al Señor, y Él viene en las noches, tú te refugias en la palabra, el Espíritu te consuela, te da promesa, te da palabra, y luego vienen y te dicen, oye, que tu hijo acaba de asaltar un Oxxo. Híjole, a veces como que se pone peor la cosa, pero tú vuelves a refugiarte en el Señor y te consuela. Pero resulta que te vas al mercado y escuchas allí a una señora que vaya a comprar ahí unos jitomates y la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doña? Ay, estoy tan triste. Y empieza a llorar la señora. ¿Qué le pasa? Pues es que mi hijo, fíjese que... Y tú estás oyendo aquello. Inmediatamente tú te identificas. Y si tú logras salir de ti mismo, o sea, ya no tanto de mirar que estás sufriendo, sino ya empiezas a sentir que el dolor de otros, empiezas a llorar con el que llora, a sufrir con el que sufre. Entonces tú que estás viviendo eso y que Dios te consuela, qué mejor que tú que vas con esa señora y le dices, mire, yo tengo un Dios, y le empiezas a compartir y empiezas a consolar a otros con la misma consolación con que tú eres consolado por Dios. Eso era un concepto totalmente desconocido de los dioses con sus adoradores en Grecia. Pero Pablo lo revela y nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que volcarnos en esa gracia y derramar la gracia que recibimos del Señor. Déjeme terminar con una historia que involucra a familia mía de primera mano. Mi padre y mi madre, ambos ya están en la presencia del Señor. Murieron. Pero nunca jamás olvidaré que los últimos, hace unos 20 años aproximadamente, mi mamá murió de 95, casi 96 años. Pero de unos 20 años atrás, ella continuamente me decía, hijo, yo tengo mucho miedo de morirme. Y yo le hablaba la palabra y agarraba consuelo y fe, pero y como que ya la sobrellevaba. Pero al rato otra vez. Pero un día llega y me dice, ay, hijo, yo no sé qué haría si tu papá muriera y me dejara viuda. Mi respuesta fue la siguiente, mire mamá, no piense en eso ahorita porque cuando sucede una cosa así, Dios da la gracia que se requiere para el momento. Como usted ahorita todavía tiene a mi papá, no necesita esa gracia, de lo que ya hablamos en enseñanzas pasadas, que Dios te da la gracia para capacitarte, para enfrentarte a las situaciones difíciles de la vida. Entonces no le va a dar esa gracia, pero es que no me puedo imaginar, es que mira, hijo, ella es de una familia de 4 y todas fueron mujeres. Dice, mira, acuérdate de tu tía, la primera, tu tía Delia, quedó viuda. Acuérdate de tu tía Berta, quedó viuda. Acuérdate de tu tía Elvia, quedó viuda. Dice, y yo las vi. O sea, ella de primera mano, al ser sus hermanas, las vio enviudar. Y de pronto entró en ese vaivén de inseguridad. ¿Qué voy a hacer si se muere? Pues ándele que se pone mal mi papá. Al poco tiempo de eso. Lo llevamos al hospital. Ya iba él ya en coma. Y el doctor me dice, mire, ya no hay nada que hacer, solo un milagro. Y yo creo en milagros. Y le dije, bueno, sí, entiendo. Dice, pero
yo sugiero que ya vayan preparando todo para el funeral. Ah, pues muchas gracias. Entonces yo me metí al cuarto donde estaba mi papá en el hospital y yo me iba a disponer a orar, a pedirle un milagro, pues es lo más natural y normal. Mi papá tenía unos 75 años, 72 por ahí, bueno. Entonces estaba a punto de orar y el Señor me habló y me dijo, no, es el tiempo para él. No, está bien, Señor. Bueno, me tocó ver cuando mi papá dio el último, cuando exhaló el espíritu, su último suspiro, me tocó verlo allí, a 1 metro de distancia. Entonces yo voy por el médico y le digo, oiga, ¿quiere revisar a mi papá? Y el doctor llega, lo revisa y dice, tu padre ha fallecido. Ah, pues muchas gracias. Pero entonces, mi mamá que se había salido, me preocupó mi mamá. Una preocupación natural. Una mujer ya anciana, en ese tiempo padecía de algunas enfermedades, porque debo decir que ella murió sin ninguna enfermedad. Ella murió de muerte natural, como dicen los doctores. Pero yo tenía preocupación por lo que ella me había dicho no hacía mucho, que qué haría si quedaba viuda, que no lo iba a soportar. Entonces cuando voy con ella, la tomo, le digo, venga mamá, y nos sentamos ahí. Y le digo, quiero decirle algo. Y me dice, ¿qué? Y yo la miro. Y ella me dice, cierra los ojos y levanta las manos y dice, gracias Señor por darme a mi esposo por más de 50 años. Te doy gracias. Y empieza a alabar a Dios. Oh, primera sorpresa para mí. Porque en ese momento, ¿qué llegó? Llegó la gracia del Dios de toda gracia. Llegó la consolación del Dios de toda consolación. Y de repente mi mamá prorrumpe en acción de gracias a Dios. Avisamos a los familiares de mi papá para el funeral. Comienzan a llegar unos cristianos, otros no cristianos. Los no cristianos llegaron, ¡ay, hermanito! Lo que ustedes ya saben, cuando la gente no tiene fe, no tiene esperanza, el mundo se les acaba y todo. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? A mi madre consolando a la familia de mi papá y alguno que otro de los de aquí de casa de oración. No faltó quien me dijera, oye, tu mamá, qué tremendo, pastor, mírala, ahí andaba consolando a todo mundo. Y ella de primera mano sintiendo el dolor que tanto temía de ser viuda. Y estaba consolando. Mira, cuando estaban sepultando a mi papá, mi mamá andaba, no, mira que el Señor, déjame orar por ti. Y a ver, no, mira, él está con el Señor. No, una consolación. Yo me acuerdo de una de las tías que hasta respiraba así, y hasta que medio se desmayaba, pero se quedó así descansando. Por el consuelo de mi mamá. Logró salir en ese momento de sí misma para consolar a otros por medio de la consolación que ella misma en ese momento había recibido. Y esto, hermanos, es lo maravilloso del Dios que tenemos, que va formándonos a la imagen de Jesús. Yo no quiero terminar este mensaje sin llevarlo a la práctica. ¿Cuántos de ustedes están en este momento con un quebranto del corazón? ¿O están sumidos en una tristeza? ¿O están en una situación de desesperanza? A ver, levanten su mano, si hubiera alguien aquí. Hay un buen número de ustedes que están en esta situación. Bueno, el Dios de toda consolación, que es una fuente inagotable de consuelo, va a consolar a los tristes, va a consolar a los quebrantados de corazón, para que continúen y probablemente dentro de 2 años venga otra cosa que te quebrante, pero vuelve a haber otra consolación, porque es inagotable esa fuente. Ahora, lo vamos a hacer de una manera muy práctica. Los que levantaron su mano, pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor.
Qué bueno es el Señor, ¿no? Dios es bueno. Bien, es un buen número de ustedes, pero creo que es posible que sí lo podemos hacer. Miren, vamos a hacer algo. Lo más rápido que puedan moverse, vengan aquí adelante. Nada más no obstruyan las dos escaleras que están al extremo. Le voy a pedir a Adrián que modere allí la escalera de aquí de la izquierda y a, no sé quién está, Chava o Toño, que se vengan acá a la escalera de la derecha, de mi derecha. Porque vamos a hacer algo. Miren, vamos a orar por ustedes. Ahora, si logra seguir con la atención, nos va a ayudar. A lo mejor nos vamos a amontonar, pero bueno, Dios conoce, Dios sabe. Mira, nada más quiero decir unas pocas cosas. Dios conoce en particular tu tristeza, la razón, de manera particular. Y a lo mejor tú has dicho, es que nadie me entiende. Probablemente no, pero Dios sí. ¿Cuántos dicen amén? Probablemente la razón de tu desconsuelo te tiene al borde del abatimiento, pero Dios te va a levantar. Esa es una promesa. Ahora, el hecho de tú haber pasado aquí al frente es un buen síntoma, que crees. Y la consolación es para el que cree y le pide a Dios la consolación. Ahora, es bastante el número, pero bueno, a ver cómo el Señor nos da la gracia para hacer lo que quiero hacer. Los que están sentados no se van a quedar como meros espectadores, no. ¿Cuántos de ustedes que están sentados allá están en una tribulación, pero el Señor los ha consolado? O en el tiempo pasado el Señor mismo los ha consolado, pero ahora tenemos aquí un buen número de hermanos que están en tribulación. Ahora, los que están sentados allá, les vamos a pedir que nos ayuden a orar para que consuelen a los que están desconsolados por medio de la misma consolación que el Señor los consoló a ustedes. ¿Me expliqué? Entonces lo que van a hacer es por los extremos, se van a venir, van a subir ahí donde está Toño, donde está Adrián acá. Vengan los que queremos que nos ayuden a imponer las manos. Si tienen una palabra para algunos de ellos, un texto, un apretón de manos, un abrazo, yo no sé. Lo único que sé es que cuando salimos de nosotros mismos y podemos consolar a través de la misma consolación que recibimos, así como mi mamá que les comenté, les pedimos que vengan y nos ayuden, porque ese es el propósito. Dios es un Dios que quiere involucrarnos, así como Él es personal, también quiere que nos involucremos de manera viva, de manera palpable, con aquellos que lloran, con aquellos que sufren. Ahora, si hay muchos ahí en la fila, pueden tomarse de las manos o poner tu mano en el hombro de la persona que tienes enfrente. Y bueno, a medida que oramos, vas a recibir la consolación, pero tú a la vez estarás orando por alguien y recibirás la consolación del Señor. Les voy a dar nada más una instrucción a los que están orando por otros. No levanten demasiado la voz. No. Es como si Dios estuviera solo con el que estás orando, pero te está usando a ti. Porque si levantan mucho la voz, luego los demás, por la acumulación de gente, pero vamos a hacerlo así, de manera audible, pero como un susurro, pero oremos. Señor, Padre y Dios de toda gracia, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, pero también estás en nuestro corazón. Tú que eres la fuente de toda gracia, el Dios de toda gracia, que repartes a diestra y a siniestra como una fuente inagotable y nos das gracia sobre gracia, favor sobre favor, misericordia sobre misericordia, que eres el Dios de toda gracia,
de toda misericordia, que has volcado, Señor, y has derramado misericordia a raudales, que has derramado perdón a raudales, y que también eres el Dios de toda consolación. Aquí está tu pueblo, Señor, tu pueblo que te ha recibido, tu pueblo que te sigue, tu pueblo que te honra, te adora, Señor, y que muchas veces viene el quebranto, viene la tristeza, viene aquello que nos rompe el corazón. Y aquí es cuando tú, Señor, como una madre consuela a su hijo, así te extiendes tú. Y esto ahora es a través de tu cuerpo, la misma iglesia. Por eso es maravilloso este pasaje, que tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, a través y por medio de la consolación con que hemos sido consolados por ti, Padre. Señor, que nadie que está en este lugar salga sin recibir un abrazo tuyo, Señor, una consolación. Pablo les decía a los filipenses: hay una consolación en Cristo. Mutuamente, consuélense, anímense, porque las cosas están difíciles allá en el mundo y necesitamos fortaleza para seguir. Padre, muchas gracias por consolar a tu pueblo en esta tarde, por derramar, Señor, y darnos abundancia de palabra y consolar nuestros corazones. Esto no quedará aquí, Señor, porque nos podemos extender a otros y darles una palabra. Enjuga, Señor, toda lágrima de los ojos de aquellos que lloran. Tú prometiste que a los que lloran recibirán consolación. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha recordado tu promesa, tus promesas, tu palabra, Señor. Hemos disfrutado tanto, Señor, esta reunión. Muchas gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu amor inexplicable que desborda, Señor. En el nombre de Jesús, las gracias sean dadas al Padre de gloria, al Padre de misericordia, al Dios de toda gracia, al Dios de toda consolación. En el nombre de Jesús reciban, hermanos, la consolación del Señor. Y sigamos mostrando a ese Dios que quiere una relación personal con aquel que le reciba en su corazón. Abrácense unos a otros, anímense unos a otros, con espíritu de gratitud y acción de gracias. Dile: gracias, hermano, por orar por mí. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios conceda la gracia abundante para ti. En el nombre de Jesús.